Bueno, les pido disculpas porque con respecto a la tecnología esto me cuesta muchísimo, pero bueno, espero que todo salga bien. Me es muy grato poder hablar con ustedes a la distancia sobre un tema tan importante y que sabemos muy poco. Sabíamos en el caso mío porque uno lo escucha por ahí, cree que es superficial, pero cuando uno empieza a estudiarlo y empieza a ver lo que está sucediendo alrededor de nosotros, es para, hermanos, preocuparnos y mucho porque las cosas van a pasos agigantados. Esta cuestión de la ideología de género, uno, cuando Elena y Mónica vinieron a plantearme si quería integrar este grupo, me pareció bien. Era la época acá en Argentina, estaban con los abortistas y los no abortos, y uno pensando en eso, pero cuando empieza a estudiar el tema, el problema son nuestros hijos, la juventud de nuestra iglesia y los niños, que son los que van dirigidos esta ideología de género, que uno así lo escucha por arriba y es mucho más grave de lo que parece. Y entrando a tema, la ideología de género es una teoría, podríamos decir que es una doctrina que ha comenzado a tomar mucho auge a fines del siglo XX y el comienzo del que estamos pasando, pero que viene de mucho más atrás. Pero en general hemos tomado conciencia a partir de estos últimos años, en el cual ellos plantean que la diferencia entre el hombre y la mujer se debe a cánones más que nada sociales, a cánones de la educación y no biológico. O sea, ellos anteponen lo social, lo educativo, antes de lo biológico. O sea que directamente es una teoría que viene del marxismo cultural, o sea que ya viene un poquito más antes, en el cual ellos le dan potestad al ser humano para poder decidir por sí solo lo que quieren ser. Pueden elegir, ¿se escucha? Hola. Sí, se escucha. Ahí está, perdón, ahí está ahora. Bueno, ellos ponen que el ser humano puede elegir a su libre albedrío qué quieren ser. Si quieren ser hombre, si quieren ser mujer, sin que predomine la parte biológica. Si nosotros ponemos a pensar bien lo que significa esta ideología de género, como decía, es algo muy peligroso porque decimos que apareció ahora, pero al querer colocar en las mentes de los seres humanos que tenemos la libertad nosotros de elegir hacia qué lado tomar o elegir el sexo, que todo es psicológico, va totalmente en contra de lo que dice Dios. Nosotros como cristianos y como adoradores a nuestro Padre Celestial, sabemos principalmente que si agarramos la Biblia y buscamos en Génesis 1:27, ¿qué nos dice allí? En Génesis 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Qué dice esta ideología, esta doctrina? No, eso de que es varón y hembra, no, es lo que tú quieres ser. ¿Quién es el que está detrás de todo eso? ¿Quién fue el que le dijo a Eva, no, no van a morir si comen esta fruta? Hay que ver de dónde viene esto. ¿Quién está detrás de todo esto? Sabemos que es el enemigo de las almas y sabemos que estamos en los últimos tiempos, sabe que le queda poco tiempo y está con la cuestión de la ideología de género para que nosotros nos descuidemos, porque esto ataca especialmente a los niños, porque esto acá en Argentina se ve que en muchas iglesias, en muchas escuelas se está enseñando la ideología de género. Vuelvo a repetir, ¿me están escuchando bien? Porque acá sí se me cortó el audio.
Sí, muy Sí, bien. perdón, eso, bueno, está bien, sigo, cualquier cosa me avisan. Entonces, como decía, es muy importante, gracias a Dios nosotros tenemos, desde el punto de vista jurídico, si nos damos cuenta de que a nuestros hijos le están enseñando esta ideología, podemos pedir que nuestros hijos no asistan a esas clases. No sé cómo será en Estados Unidos. Acá tenemos el doctor Javier Lelut, que es nuestro abogado del grupo, el cual él tiene cómo hacer los descargos en las escuelas si tenemos algún problema con nuestros niños, porque es allí donde se está atacando, desgraciadamente, y en los jóvenes. Bueno, volviendo a la ideología de género, ¿qué dicen ellos? Ellos hacen una división así como para mezclar todo y meterlo todo en un mismo pozo. Ellos hablan de la identidad de género. Ellos dicen que la identidad de género, como decíamos, el sexo es psicológico. Es una noción falsa, esa ideología de género, identidad de género, y nosotros tenemos una clasificación internacional de enfermedades neurológicas, de enfermedades psiquiátricas, en el cual esta identidad de género está perfectamente clasificada como una disforia de género. ¿Qué quiere decir disforia? Nosotros conocemos lo que es euforia. Euforia cuando estamos contentos, estamos conformes con lo que nos pasa, con lo que vivimos. Disforia es aquello que no está de acuerdo con lo que es. Por eso ellos llaman que identidad de género es lo que vos quieres ser, podés ser. Pero esta es una alteración psiquiátrica. O sea que ellos llaman identidad de género, vos te preguntas qué quieres ser y bueno, elegí para el lado que tú quieras. Después tienen otra clasificación que ellos llaman el rol de género, el rol que se le da a la persona que le ha dado la sociedad. O sea, si tú eres mujer, tenés que ponerte vestido, tenés que lavar los platos, tenés que hacer esto, si sos varón, tenés que jugar con los camioncitos. Es el rol de género el cual ellos dicen eso está equivocado porque eso es algo que lo puso la sociedad, se lo imponen a los niños de chicos y entonces quieren hacer que cada uno elijan, niños de 4 años, de 5 años, que por supuesto todavía no están desarrollados. La otra es la orientación sexual. Y ahí ellos ya hacen hincapié a qué puedes tener vos como orientación, algo normal. Si tiene una orientación sexual hacia el otro sexo, perfecto. Soy heterosexual, ningún problema. Si tienes una orientación hacia el mismo sexo, ahí ya sos, ¿no es cierto?, homosexual, ya sea lesbiana, ya sea gay, está todo bien, todo correcto, porque eso lo eliges tú. Después, si tienes alguna orientación o atracción, ya sea para un lado o para el otro, sos bisexual. Y también si tienes atracción a lo que venga, es pansexual. O sea que vemos a lo que se ha llegado, bueno, lo estamos viendo y como dijo el hermano que oró, estamos como en los tiempos, ¿no es cierto?, de Lot, de Sodoma y Gomorra. Yo creo que ya lo hemos pasado a Sodoma y Gomorra por cómo se están dando las cosas. Gracias a Dios nosotros somos cristianos, tenemos un Dios que nos ha formado, nos ha hecho perfectos porque nuestro organismo, uno que lo ha visto y yo que trabajo en medicina, no hay nada que está al azar, todo tiene un porqué. Y ahí viene lo que nosotros llamamos el sexo biológico, que ellos lo ponen por ahí como, bueno, una cosa que existe, pero que ya no tiene importancia, más se van por la parte psicológica. La parte del sexo biológico, como dijimos, y dice claramente la Biblia, varón y hembra nos formó. Y si nosotros agarramos un pedacito de uña, un pedacito de cabello de cualquier persona, lo estudiamos por medio de los genes, que ahora vamos a empezar a hablar sobre el genoma humano, vemos que ahí nosotros podemos saber si esa persona ha sido mujer o ha sido hombre, porque tenemos, ¿no es cierto?, cromosomas, los cuales son XX, ¿no es cierto?, es mujer, XY es hombre, no hay otra, no hay otra. Yo tengo acá una diapositiva, no sé si lo están viendo, a ver,
¿Pueden ver la diapositiva? Que Tiene dice genoma humano. No, tiene que apretar abajo, ponga el cursor, Sí, abajo están dice diapositivas. compartir. Compartir, dice compartir pantalla. No, diapositiva, espere. A ver ahí. Elenita Compartir, sí, compartió sí, sí. pantalla. ¿Compartir? Compartir pantalla. Ujú. Está en verde, compartir pantalla. En la parte de abajo, ponga el cosito, el mouse, abajo. A ver, un poco más. 2 minutos. Ténganme paciencia. No. Tranquilo, a mí me pasó lo mismo. Yo estaba hablando de mi Power Sí. y no lo veían. Mutación genética, que es un código, en donde están contenidas todas las informaciones, fíjense en todas, informaciones hereditarias y del comportamiento humano. O sea que todo está en esas cosas microscópicas que tenemos dentro de nuestra célula. Es una secuencia de ADN contenida en 23 pares de cromosomas y en el núcleo de la célula humana. Y hacemos hincapié que de los 23 pares, 22 pares son autosómicos y solo uno determina el sexo, nada más. Y determina, como dijimos, XY, no hay otra. No hay un intersexo, no hay un homosexual, no hay nada. Es varón y hembra, así Dios nos ha creado. Acá tenemos un dibujito, pero en este está mejor, se entiende mejor. ¿Qué son los genes? Lo que está ahí de amarillo y violeta es el núcleo de una célula. Es una célula, el centro es el núcleo y ahí se encuentran los 23 pares de cromosomas, que lo vemos al lado. Ahí están los cromosomas que son como una X y que esos conforman el genoma humano. Y ahí tenemos el ADN que se encuentra compactado dentro de los cromosomas. Esa espiral que está, ahí están todos los cromosomas y cada pedacito es un gen, es un segmento de ADN, que eso nos está pasando la herencia que nosotros podemos tener de nuestros padres, de nuestros abuelos, Las cosas, ¿no? de nuestros bisabuelos, o sea, hasta la herencia se dice que son hasta 4 generaciones para atrás. O sea que no solamente nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. De ahí podemos sacar o el carácter, o la forma de ser, o la forma de caminar. Como decíamos, el gen es una unidad básica que es un fragmento del ADN. ¿Qué funciones tienen? Tiene un mantenimiento y transmisión del material hereditario, tiene producción de sustancias que hacen al metabolismo cerebral y el genoma humano contiene entre 20 y 25.000 genes, de los cuales cada uno de esos nos está hablando de una forma de ser de alguno de nuestros antepasados. Y ahí tenemos, hacemos la clasificación de los genes. Genotipo dice la información genética que posee un individuo en forma de ADN y determinan las características de un individuo. O sea, ¿qué característica puede ser? De una forma de pararse o una forma de caminar. ¿No le ha pasado a ustedes que han visto a su hijo y dicen, mira, camina igual que el abuelo o camina igual que el primo? Y uno dice, ¿cómo puede ser? Y son iguales, uno lo ve de atrás y son iguales como caminan. Bueno, ahí está el genotipo, pasado por esos genes de ADN. El fenotipo determina los rasgos del individuo. A veces vemos una persona y decimos, pero vos te parecía a tu papá o te parecía a tu abuelo, a tu mamá, porque tenés los mismos rasgos que tienen. O sea que es tan maravilloso el organismo humano, estamos tan bien hechos que pasamos nosotros todo lo que tenemos y lo que tenemos de herencia. Y muchas veces pasamos lo que queremos y lo que no queremos. Nos decimos, ojalá mi hijo no salga con tal cosa y parece mentira y justo sale con lo que no queremos que salga. Y el cariotipo nos dice que es una representación como de fotografía del conjunto de cromosomas. Del conjunto es, ¿no es cierto?, una representación de una célula clasificada en pares y según su tamaño, posición, forma y bandas que al teñirse permiten
detección de anormalidades. ¿Qué es el cariotipo para explicarlo más fácilmente para entenderlos? El cariotipo, buscamos los cromosomas, vieron que era como una X, y hay enfermedades que podemos hereditarias que las podemos detectar por medio del cariotipo. Podemos ver a veces que un bracito de la X está torcido o le falta un pedacito del otro brazo, y eso a veces nos dice que son enfermedades hereditarias que pasan de padres a hijos. Muchas veces tenemos problemas con niños que nacen mal o que fallecen al nacimiento o que nacen con una enfermedad, y entonces ahí nosotros mandamos a hacer los estudios genéticos a los padres para decirle, mira, ustedes o tienen que tratar de tal cosa o si quieren seguir teniendo chicos van a tener los mismos problemas. ¿Por qué? Porque el medio del cariotipo nos está diciendo que ellos tienen un defecto en uno de sus genes. O sea que volvemos a repetir, somos hechos varón y hembra, Dios nos hizo así y a su vez nos hizo tan perfecto que la herencia que podemos pasar es la herencia nuestra, de nuestros abuelos y nuestros antepasados. Por otro lado, antes del comienzo de la vida quiero hablar sobre esto porque juntamente con la cuestión de la ideología de género sabemos que para ellos el aborto es algo normal, no tienen ningún problema, y entonces queremos dar algunas teorías para que sepamos con respecto a, a lo que se piensa de acuerdo a la concepción del niño. Cada uno sabemos nosotros que somos, como cristianos, no lo aceptamos, solamente que lo que estamos dando son las teorías con respecto a la concepción. ¿Desde cuándo se dice que es bebé o es un niño y desde cuándo no? De ahí parte que la ley se salió en Argentina porque, bueno, están diciendo que el niño recién cuando tiene 12 semanas de vida, recién ahí, hasta ese momento es embrión. Pero hay varias teorías que hablan que desde el momento de la concepción, por acá, por ejemplo, el comienzo de la vida, que es una de las teorías, dice que desde el punto de vista biológico celular, las células, los óvulos y espermatozoides, cuando se unen, generan el comienzo del proceso de reproducción, lo que se considera la concepción. Esto es lo que se dice, que acá no hay semana 1, semana 10, semana 20, no. Hay concepción y desde ese momento que se une tanto el óvulo con el espermatozoide, de ahí comienza la vida. Desde el punto de vista jurídico, la persona humana recién comienza a nacer, pero eso desde el punto de vista jurídico, por supuesto, si es un embrión, no se puede determinar una herencia porque no sabemos si ese chico va a llegar a término. Entonces, por eso, según esta teoría, el punto de vista jurídico lo toman como, desde el momento que nace, es niño, es persona. Tenemos el otro, a ver, tenemos acá. Acá, ahí está. Esta es una unión, está en la unión, es la otra teoría, el otro punto de vista que se peleaban por ver quién tenía más la razón. Esta es la unión del espermatozoide con el óvulo, que forman el cigoto, que es cuando se unen los dos, en el mismo momento de la fecundación. Y comienza allí la vida. Pero hablan esto de una corriente del ovocito pronucleado. ¿Qué es el ovocito? Se junta el espermatozoide y el óvulo, que son dos células, se unen, forman una célula con dos núcleos, pero después se forma una célula con un núcleo que empieza el ovocito. Esta corriente corresponde cuando se fusionan las dos células, existiendo ahí un solo núcleo, formándose el cigoto. Y hablan de una concepción más tardía, que es la anidación. O sea, por un lado dicen que cuando se juntan las dos células, que es el espermatozoide con el óvulo, que son dos núcleos, al formarse uno solo, ahí está la concepción. Y en esta misma teoría dicen que la concepción es más tardía, o sea, una vez que se forma el cigoto, las dos células con un solo núcleo, ese óvulo cae, cuando se anida en el útero, es allí cuando comienza
el preembrión, que es antes del día 14. Y después tenemos el otro, que el cigoto o el embrión, desde el primer momento es una célula viva con el genoma humano completo, pero científicamente no es un ser humano. Lo es cuando el sistema nervioso central, ellos dicen que por más que se unan, que se anide en el útero, no es un ser humano, no es un ser humano. Solamente lo es cuando tiene sistema nervioso central completo, cerebral, tiene corteza cerebral y puede sentir los estímulos. Antes no es ser humano. De ahí parte casi siempre todas las leyes que se echan al aborto, porque ellos empiezan a decir que directamente el ser humano cuando puede pensar, cuando puede sentir que la corteza cerebral está formada. Vamos a hacer un repaso de cómo se forma el niño en el útero. De la semana 1 al 7 hay de 3 a 5 células, empieza a crecer, a reproducirse, que crean la placenta, el líquido amniótico, y empieza la división celular. Después tenemos del 8 al 10, están los receptores cutáneos, que cuáles son los táctiles, los reflejos espinales, y por supuesto no hay corteza cerebral ni sistema nervioso central. Hacen mucho hincapié en esto. De la 11 al 19 hay reacciones sensoriales, pero no hay una percepción consciente, o sea, el niño no sabe que tiene esos estímulos porque no hay una conexión neuronal. De la 22 a la 27 comienza y termina el desarrollo de la corteza cerebral. Fíjense, recién de la semana 22 al 27 se termina de formar la corteza cerebral y hay respuestas a estímulos, pero no conciencia de ellos. Y de la semana 28 al 30 hay respuesta y se registra la primera actividad eléctrica, o sea que tenemos el electroencefalograma, en el cual nos marca que ese cerebro está funcionando, que hay actividad eléctrica. Pero acá nos aclara que, sin embargo, ha habido, ¿no es cierto?, sucedido en fetos anencefálicos sin cerebro, que se han visto estas respuestas. Y la conclusión, sacan que el feto humano no presenta reacción a estímulo antes de la semana 22 a la 24. Y no son conscientes, carece de corteza cerebral completa hasta la semana 27 al 30, órgano indispensable para considerarlo un ser humano. Esto, hago esta mención y con esto se han llevado prácticamente, han seguido esta teoría, todas las leyes que han salido al respecto, porque, por ejemplo, en el caso de nosotros que somos terapistas y especialmente terapistas neonatales, en el cual yo me he desempeñado en los últimos años, que tratamos los recién nacidos y también a veces personas, niños más grandes, bueno, adultos, cuando hay una enfermedad X en el cual la persona ya pierde la conciencia y solamente funciona por respirador o por lo que se le pasa vía endovenosa. ¿Cómo hacemos? Porque ahí dicen, bueno, según vamos a ver si desconectamos o no lo desconectamos. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos un comité de ética profesional al cual ellos vienen, ven el caso del niño y le hacen un electroencefalograma. Niño, joven, adulto, se le hace un electroencefalograma. Si no hay actividad eléctrica, dice, no, está muerto, no es persona viva y se desconecta. De allí parte con respecto, como decíamos, con las leyes del aborto, que al no haber registro eléctrico, dicen que se puede hacer el aborto. Pero bueno, eso era también con respecto, todo viene dentro del colectivo LGTBI, o sea, de la ideología y de la identidad de género y todo lo que trae atrás. Desgraciadamente, como decíamos, y me parece muy bien que ustedes se preocupen, porque a veces hasta nosotros como profesionales médicos no sabemos hasta dónde llega, pero sabemos que el acosador de nosotros, el gran mentiroso, busca eso, que nosotros no le demos importancia, que bueno, sí está pasando,
en tal país y en tal otro, pero en la vuelta de nuestra casa muchas veces encontramos gente que tiene esta ideología. Y acá en Argentina está muy, muy avanzado porque tenemos problemas con muchas escuelas que sin estar con todo oficializado se están dando estas lecciones de ideología de género en los niños, que es el gran problema. Esos niños son educados de esa forma o ya adoctrinados, en los cuales sabemos quién está detrás de todo y para qué lo hace. Le queda poco tiempo y sabe que por algún lado tiene que empezar a atacar. Les deseo que tengan una feliz semana. Nosotros también estamos ahora terminando el día sábado. Y bueno, si hay alguna pregunta, alguna duda, estamos dispuestos a responderle y para lo que necesiten. Hola, hola. Sí, se está oyendo bien. Bueno, hay muchas, o sea, hay infinidad de causas, por drogas, a veces por alimentación, y también a veces por problemas genéticos. Pueden nacer sin cerebro, anencefálico, como le llamamos nosotros. Hay muchas causas, especialmente se debe muchas veces a padres alcohólicos, padres drogadictos, y a veces también la herencia, como decimos, puede haber tenido algún abuelo o algún bisabuelo que ha sido drogadicto o alcohólico, eso también lo pasamos, eso lo podemos pasar. Porque es interesante saber por qué esa malformación. Dios los va creando perfectos y bueno, a veces esos niños, hay muchos niños que nacen igual que los chicos Down, ¿no? Que Sí, también es una alteración, sí, cromosómica. Exacto. Hay una pequeña, en uno de los cromosomas hay una pequeña, podríamos decir una pequeña herida, una pequeña muesca que hace que sea Down. Pero también, como dijimos, es XX o XY, puede ser varón o puede ser mujer, no hay intermedio. Tiene esa alteración porque tiene hereditariamente, que bueno, vamos a saber, ¿no es cierto?, con tantos años de pecado y degradación del ser humano, aparecen esas alteraciones que hacen que los chicos nazcan enfermos. Una pregunta, Sí. si hay alguna base científica que pruebe que un niño desde el nacimiento tenga una inclinación opuesta a su misma sexualidad o no? No hay nada al respecto. Nada. Estamos, como dijimos, en la identidad de género, que puede haber, o sea, no es que ha nacido, sino que puedes tener una duda, pero está en la época del desarrollo hormonal. O sea que puede tener no sabe qué es, no sabe si es una cosa u otra, pero con respecto a cromosomas, a cómo ha sido hecho, o ha sido hecho hombre o mujer. No hay nada que pueda decir, bueno, tiene un problema cromosómico que hace que sea, no sé, del otro sexo, homosexual o bisexual, o sea, no hay nada. Científicamente, hasta el día de hoy, solamente tenemos o es varón o es mujer, no hay otra. Lo demás son alteraciones psicológicas, psiquiátricas, que como dijimos, dentro del escalafón de enfermedades psiquiátricas está la identidad de género, la identidad que ellos se encuentran en esa época, en ese momento de la pubertad especialmente, que es una revolución hormonal, que no saben para dónde ir. Oye, una pregunta, ¿a qué edad un niño empieza ya a tener conciencia de su sexualidad? A los 6, 5. Normalmente empiezan a descubrirse desde antes. Un niño con meses de edad, cuando se empieza a reconocer o tocarse, sí
se notan que tienen algo, pero si vamos a hablar con respecto a sexualidad, hoy en día cada vez los chicos están mucho más avanzados que años atrás. 4 o 5 años, ellos sí saben que tienen un pitito o no tienen un pitito, pero nada más. Y a eso es lo que apuntan ellos. Bueno, sí, si ellos de esa edad, si a ellos les gusta jugar con muñecas, tenemos que vestirlas de nena. No, déjenlo. No es malo que una niña juegue con autos o que un varón juegue con muñecas, porque todavía su desarrollo hormonal no está. Ahora, con los últimos años, el desarrollo hormonal ha bajado, especialmente en las niñas que tienen la menarca, o sea, la primera menstruación. Hay chicos de 8 años, 9 años, nenas de 8 o 9 que tienen su menstruación. Y los varones se atrasa. ¿Por qué? Tiene mucho que ver la alimentación, especialmente el comer pollo. Comer el pollo, porque el pollo, hoy en día, están todos en los grandes criaderos que los alimentan con hormonas y anabolizantes. En mi tiempo, cuando yo era niño, yo me acuerdo que estábamos en el Colegio Adventista del Plata y ahí era común en Entre Ríos que hubiera muchos criaderos y nosotros compramos los pollitos recién nacidos, bebé, y los criamos en casa con lo que había. Salían al campo a comer y le daban maíz y demoraba un mes para pesar 1 kilo. Hoy en día tienen 20 días esos pollos, ya tienen 4 kilos. Si usted ve, son puras hormonas, especialmente las hormonas femeninas. Entonces, en las niñas, al comer pollo, al tener mayor cantidad de hormonas, se desarrollan antes. Y los varones, debe pasar los 12, 13 años, a veces pasan 14 y 15 años para tener los caracteres sexuales secundarios. Pero más o menos, póngale ahora que en los 8, 9, 7, 8, 9 años pueden estar bien informados y sabiendo de qué lado son. Hablando de hormonas, en este momento esta gente de este conjunto, de este colectivo, si el niño dice que tiene 4 o 5 años y quiere ser, supongamos un varón, quiere ser una nena, Se le coloca hormonas. ¿a qué edad a esa edad le empiezan a colocar hormonas? Es una aberración, pero sí. Hay tratamientos, especialmente en Estados Unidos, que hay instituciones que a partir de esa edad, o sea, lo peor que pueden hacer, le están anulando la pubertad, que es cuando tanto el niño y la niña se desarrollan hormonalmente. Al empezar con el tratamiento hormonal de esa edad, anulan la pubertad. Una parte, pero esencial en el desarrollo del ser humano. Es increíble. Y bueno, hay casos de mucho más suicidio porque después se dan cuenta que no están conformes con lo que hicieron. Pero empezaron con esa edad que el niño no tiene poder de decisión. Él cree que es tal cosa. Hay que dejarlo solito que se desarrolle. No, pero no dejarlo solito ahí cuando está en la duda. No, por supuesto que no. No, dejarlo que se desarrolle, por supuesto, controlándolo que se desarrolle. Después, cuando sea adulto, es otra cosa. Entonces podría decir categóricamente que la ideología de género es solamente un comportamiento, una conducta. Es una teoría. Usted dice con respecto a cada una de las personas. El asunto es que esa teoría quiere hacer creer que es todo social, es todo psicológico. Y de ahí vos podés elegir. Tenés libre albedrío, como decimos. O sea, si vamos a quién está detrás de todo esto, te dice, no, vos podés elegir. Total, no, lo bueno, lo malo, no. Depende de vos. O sea que eso es la idea que quieren, que están inculcando en los niños, y no solamente en los niños, los adultos. Que directamente estamos, como decías tú, estamos como Lot, en la época de Lot. Y vamos a probar. Total, todo es posible. Tenemos libre albedrío. No hay una línea ahí, ellos ya hasta
con eso te sacan de todo. Hay una línea que dice esto es bueno y esto es malo. Para ellos eso desaparece. Haz lo que te parezca porque tú eres una persona que no te tenés que dejar llevar por lo que digan, sino por lo que a vos te parezca, a vos te guste. ¿Mm? O sea que los mandamientos de Dios no existen, Dios no existe, la creación no existe. Tú eres dueño de hacer lo que quieres. Y hay mucha gente, desgraciadamente, que uno cree que es cuerno, y uno dice cuerdo, pues son cuerdos, pero van para el lado que les pinta, desgraciadamente. La sexualidad, ellos la ven como una elección, no Claro, como que ellos nacieron varón y hembra. claro. ¿Lo ven? Ellos eligen lo que quieren, que como decís vos, van para cualquier lado, hasta para un animal Lo que sea. lo que sea. Lo que sea. Dios, o sea, sabemos, como yo decía, nos damos cuenta quién está detrás de esto y podemos saber muy bien que es así. Dios te está diciendo varón y hembra, ¿y quién te dice? Satanás te dice, no, eso es mentira, eso es cosa del pasado. No, ¿quién te está diciendo por qué sos varón y hembra? Porque tenés un órgano masculino y un órgano sexual femenino. No, o sea, dan vuelta las cosas, es increíble. Yo trabajo en una escuela elemental y le pregunté al consejero de la escuela, ¿y ahora por qué eso se está dando tanto? Y me dice él, es una moda, me dice, el que quiere ser el popular, el que quiere ser diferente, el que están en una edad de que para que todo el mundo me vea, llamar la atención. Y eso lo toman, está de moda. Claro, Está de como algo moda. normal. Podés hacerlo, no hay ningún problema, no hay ningún límite. Y si uno empieza a hablar de los mandamientos, no, eso ya es viejo, eso ya pasó. O sea, todo vale, todo vale. Como dijimos ahí en la ideología de género, todo vale. Para cualquier lado, no importa y nadie te va a decir nada, vos tenés libre albedrío, vos sos independiente, todo depende de tu mente, de lo que vos pensés y lo que quieras hacer. Me gustaría saberlo desde un punto de vista de un joven. Nosotros ya estamos adultos, ¿verdad? Pero de un joven, Shirley, entre tus amistades, dime cómo ellos ven esto. Estaba esperando un rinconcito para preguntar. Bueno, en realidad, el tema más que todo fue porque tengo una amiga que igual, yo es que me junto con gente mayor y ella tiene casi 28 años y ella es conocedora, ella se crió en la iglesia y creo, me parece, está bautizada, no estoy muy segura, perdón, pero ella siempre mantuvo sus parejas varones hasta el año pasado que conoció a una muchacha y pues ella dice que, como dice la típica frase de es que amor es amor y que no diferencian, pues para ella fue algo parecido, que la muchacha le hizo sentir cosas y como ella dijo, ella sintió que se enamoró sin importar que había sido otra mujer. Entonces, no sé, también otra de las cosas por las que surgió ese tema también fue porque yo tengo un amigo muy cercano y otro amigo que estaban discutiendo acerca de eso. Y mi amigo se llama Juan y el que es homosexual se llama Kevin. Entonces, Juan le estaba diciendo de que pues no era correcto y le estaba hablando, ¿verdad? Pues de la Biblia. Y pues me preguntaron a mí y no sé, es como que se siente un poquito cruel decirle las cosas, pero pues uno tiene que exponer, ¿no? Y como lo ven ellos, es básicamente eso, de que son sentimientos que no se pueden controlar y aun cuando intentan evitarlo o voltearse, como no hacerles caso, tienden a estar cayendo cada vez más a menudo hasta que finalmente lo aceptan. Entonces, no sé, ¿hay explicación para eso o algo así? Porque la que más me sorprendió fue mi amiga de 28 años,
porque ella ya es mayor, ella ya conoce las cosas, no lo hace por moda, sino que fue algo que simplemente le sucedió. ¿Hay explicación para eso o algo así? Si nos vamos a pensar que así sucedió de un momento para otro, no es tan así de un momento para otro. Hay muchas cosas, como decimos, que la parte social o la parte donde nos movemos, se empieza con las libertades. Bueno, vamos a hacer esto, no es correcto, pero lo vamos a hacer y mañana hacemos lo otro, como la drogadicción. Vamos a probar, vamos a ver. Sabemos nosotros que todos los días te deben ofrecer marihuana o cualquiera de las drogas y vos sabés que eso no probás, ¿te das cuenta? Y Satanás es muy inteligente en eso. Te va a dar y si vos agarrás, ya diste un paso para el otro lado. Ya estás del otro lado y no estás del lado de Dios. Yo creo que nosotros tenemos que ser firmes en nuestras formas de pensar y de actuar. Ahora, ¿quiénes son o han dado ese paso? Bueno, solamente Dios los va a juzgar. ¿Mm? Pero que Dios dice que somos varón y hembra, no hay otro. Y no solamente eso, sino como decimos, la biología, los genes nuestros nos están diciendo que somos ya sea varón o mujer. Podés encontrar restos humanos, un pedacito de un huesito, un pelito que se ha muerto no sé cuántos años atrás. Y eso lo estudiás, ese pedacito, y ahí te va a decir por los genes que eras vos, si era una mujer o era un hombre. Es increíble, o sea, Dios nos formó así. Y es lo que debe ser, como Dios dijo. Ahora, después cada uno, ¿no es cierto?, por X causa, puede empezar primero con una cosita, puede empezar con otra, es como el pecado. Nosotros decimos que no podemos evitar, el pecado se lo hace como esa ave que está volando arriba de tu cabeza. ¿Eh? No podemos evitar que vuele, sí podemos evitar que haga nido en nuestra cabeza. Lo mismo pasa con, ¿no es cierto?, con el pecado. Yo tengo entendido que es una comunidad que tiene un alto índice de suicidios. Sí, sí. Uh-huh. El índice de suicidios de ellos es bastante alto, porque yo creo que tiene que haber un choque bien fuerte cuando después de que han sido engañados, porque es que no solamente son violados, ahora, hoy en día están siendo muchos engañados. Y que es decir, esa historia que les cuentan a ellos es totalmente fuera de la razón y lamentablemente la creen. Entonces, cuando llegan a un estado, yo pienso mayor, ya una madurez, se dan cuenta del camino que han recorrido y ven la única salida como el suicidio. Pero el claro, índice de ellos es bastante alto. Es altísimo porque llega un momento que sus genes le están diciendo, escúchame, tú eres mujer o tú eres hombre, y ellos están del otro lado de la vereda y se dan cuenta que no son lo que quieren ser y están disconformes con todo y sí, está en el suicidio. ¿Sí? Y en los niños, hay estadística que en los niños también que se le han hecho los tratamientos hormonales para cambiar de sexo, también ha aumentado el suicidio sobre esos niños que han cambiado el sexo por la forma hormonal y quirúrgica, porque también se le hace quirúrgico. Bueno, en un caso de la familia, pues la niña, ella tenía su novio, pero lo que usted dijo, ¿con quién en el medio ambiente que te mueves? Había otra muchacha que era parte de las amistades y la mamá le decía, cuidado que esa muchacha se está enamorando de usted. Y la niña le decía, no, ¿cómo va a ser? Si somos todos, somos amigos y no, yo tengo mi novio. Para hacer el cuento corto, sí, ella dejó su novio y se unió con esta amiga que ella decía que no y rotundamente que no, la terminó convenciendo. Sí, ocurre, como dijimos, bueno, si das un primer paso,
O te dicen, porque hay otra gente que te lo ve y vos, bueno, vamos a probar o a ver qué pasa. Y bueno, Satanás es muy inteligente para poder decirnos que me gusta más este lado que el otro. Una vez que uno se pone en el terreno de él, y bueno, eso, por eso nosotros decimos, tenemos que mantenernos del lado de Dios en todo, en todo, en todo, a todo nivel, a todo nivel. Y siempre lo que Dios dice en su palabra. A mí me gustaría recalcar algo, Pedro, que yo mencioné la semana pasada, que fueron las posibles causas. Uno no sabe cuáles son las causas que llevan a tomar esas determinaciones. Pero últimamente, una de las causas que yo estoy viendo es cuando alguien está en un momento de debilidad, ya sea porque se peleó con el novio muy mal o tuvo una gran desilusión, o aparece la otra persona que tienta a esta otra a reemplazar a aquel hombre que podría haber seguido siendo su novio, ¿no? Entonces, u otras razones, o la muerte de alguien y una de estas personas que están atentas vienen. Realmente el enemigo está ocupando mucha gente en este tema. Acá se dice en las escuelas que no den ideología de género o educación sexual como ellos lo están proponiendo. Van a mandar a travestis, y yo les podría mandar un video de España donde aparecen travestis bailando y haciendo bailar a los chicos, todos con esos tacos altos, esas pelucas, ¿no es cierto? Y los chicos van normalizando, van naturalizando esas situaciones, y ahí es donde se mete el enemigo directamente. Sí, es una gran verdad, es una gran verdad. Se aprovecha la debilidad de uno o de la persona, como tú dices, y bueno, poco a poco. Está en nosotros no dar ese primer paso. Nosotros tener claro lo que es correcto y lo que no es correcto. Cuidemos a nuestros adolescentes. La mamá con la que yo estuve hablando en esta tarde, que me dijo que no le había prestado atención, le había puesto atención al programa de la semana pasada, pero que sí vio la grabación, me estaba contando que en su familia había uno de los muchachos que dice que la mamá le exigía buenas notas, yo trabajo para darles todo. Dice, le exigía y que hiciera bien en la escuela, pero nunca le preguntaba qué te pasó en la escuela. La parte emocional no le preguntaba, y ya el muchacho más bien en la misma escuela era que lo habían violado el mismo maestro una y otra vez, y ya para él es una historia muy triste, porque dice que ya para él cayó en las drogas, el muchacho cae en drogas y ya todo poco le importaba. En este estado también se emborrachaba, las mismas amistades abusaban de esta persona, y dice, ya no me importaba, ya a él no le importaba, pero eso me puse a pensar, wow, tiene razón esta mamá. Sí, hay mamás que les exigen, pero no, la parte emocional no les preguntan. Tienen que preguntarle a cada momento a los niños. Yo acuerdo a mi mamá todos los días qué pasó en la escuela y qué hicieron y qué te dijeron y qué pensaste. Preguntarle a diario, no descuidar. Es una, yo también, por ser pediatra, hago mucho hincapié con respecto a la educación del niño. Tenemos dos libros hermosos en la iglesia, que es la educación y la conducción del niño. Yo siempre les pido a todos los que van a ser padres, antes de ser padre y el que es padre, bueno, leerlo, porque desde que nace tenemos que educarlo al chico, tenemos que seguirlo, tenemos que estar con él, tenemos que controlarlo. Y como tú dices, que la madre, la parte emocional, no le preguntaba ni le preguntaba qué pasó en la escuela, nada. Pero eso ha sido siempre muy factible desde niño. Tenemos que cuidar, porque es el legado que Dios nos ha dado, el traer hijos al niño es responsabilidad nuestra.
Entonces, desde que nace, tenemos que nosotros tomar la responsabilidad de estar atento a todo lo que le pueda pasar, más sabiendo en los tiempos que estamos viviendo, en las cosas que se ven. A veces ni nos preocupa nuestro, o sea, al contrario, llegamos cansados a la casa y lo que menos queremos es escuchar lo que el chico tiene. Y muchas veces, una vez el chico quiere hablar y no le damos importancia, y la segunda vez tampoco, la tercera vez ya no nos cuenta nada y capaz que se va a contarle al amiguito. Por eso es esencial, desde niños, la educación y en nuestras iglesias, pero primero en el hogar. La hermana Huay es clara en eso, es clara con respecto a la educación de los niños y la responsabilidad que tenemos nosotros de que ellos sigan el camino de Dios, sigan el camino, que sean verdaderos hijos de Dios, pero es responsabilidad nuestra, nuestros padres. Y también a los muchachos. Yo me acuerdo que una mañana mi mamá iba a preparar el desayuno. Mi mamá es enfermera. Entonces ella venía, trabajaba de noche, tenía turnos diferentes. Entonces ella iba a preparar el desayuno y estaba en apuro. Y yo le decía, mami, yo le tengo que contar algo. Ay, espérate, antes de que tengo que hacer el desayuno. No, yo tengo que contarle algo, tengo que decirle. Yo insistí y le dije, mamá, ayer en la noche vino el vecino y me dijo que me iba a hacer esto y lo otro. Entonces, ya mi mamá tomó cartas en el asunto, mi mamá nos daba la confianza que yo le tenía que contar todo, sea bueno y sea malo. Bueno, metieron al preso, al hombre ese lo metieron preso, y yo les digo a las madres que se preocupan, porque la mamá que yo estoy hablando esta tarde, ella siempre está bien preocupada, y le digo, a las manos de Dios se los tienen que dejar, porque los padres no pueden estar 24/7 con los hijos. Les ha dado una buena educación, les han hablado, les han dicho, les han recomendado, usted a su madre cuéntele todo, sea de su propia familia, que esté pasando algo, cuéntele todo. Aunque estemos en la boca del lobo, porque yo he estado en la boca del lobo más de una vez, y con familiares, que yo no creía que me estaba pasando, con familiares, pero como Dios estuvo siempre conmigo, nunca permitió que ni yo fuera tramada por algo que me haya pasado, pero sí, los peligros están y nuestros padres no pueden estar con nosotros 24/7. Confiemos en el Señor, que Él vaya a cuidar de nuestra juventud, pero la responsabilidad de los padres es que los sepan educar y que le pidan mucha sabiduría a Dios. Sí, totalmente de acuerdo. No nos olvidemos nunca de hacer el culto matutino y vespertino, si se puede, o si no estamos presentes, que lo hagan ellos, enseñarles a no apartarse de Dios. Cógeme la gorda para yo poder... Perdón. Que no me deja hablar. Bueno. Perdón sí. Que interrumpí. No hay problema. Adelante, si hay alguien que... Sí, quería preguntarle algo rapidito al doctor, va un consejo. Mi hija tiene una amiga, tiene una niña como de, yo creo que 2 años y medio, creo es mayor que mi nieta. Y ella lleva a la niña donde la tía se la cuida y ella es lesbiana. Ella vive con la amiga de ella. Y la abuelita de esta muchacha vivía allí. Entonces yo le dije a mi hija, ella llevaba a la niña a la casa con mi nieta a jugar. Mi nieta tiene 2 años, va a cumplir 2 años. Entonces yo le dije, Carol, no es recomendable cuando estén más grandecitas que la niña esté con esta criaturita porque no se sabe la niña qué está viendo, dónde está. Entonces yo le dije a Carol, tú tienes que aconsejar a tu amiga que por cualquier cosa la saque de allá, que busque la forma, pero ella le dijo, yo no puedo porque mi mamá está trabajando, yo no tengo plata para pagar un daycare, entonces tengo que dejarla con mi tía. ¿Qué se le podría decir? ¿Qué le podría decir ella a la amiga? Porque a mí me preocupa esa criaturita, me da pena, me da mucho pesar.
¿Qué le podría aconsejar, doctor? Yo creo que primero tenemos que ver a esa persona que es lesbiana, qué tipo de persona, no quiere decir que sea una persona mala o degenerada. En ese aspecto, primero conocerla. Si ella vive sola, no con su pareja, y aunque sea su pareja, lo esencial es saber qué tipo de persona es. ¿Mm? Que no sea una persona, podríamos decir comúnmente, que no tenga principio, aunque sea lesbiana, ¿no es cierto? Pero hay gente, yo conozco tanto de un lado como de otro, gente que no van a estar pervirtiendo a un menor. ¿Mm? Pues ellos pueden tener su inclinación sexual, pero no quita que por ser lesbiana o ser homosexual, van a estimular a los niños a prácticas obscenas, aunque sea una bebé, por supuesto que puede ser. Primero conocer con quién. Y a veces sabemos que es lesbiana y a veces hay personas que llevamos que no son lesbianas ni son homosexuales, pero no sabemos qué inclinaciones tienen. Yo creo que cuando tenemos que dejar un niño a cargo de alguien, por lo menos, lo mínimo, tenemos que conocerlo algo para saber en dónde lo dejamos. En dónde lo dejamos. Y a veces sabiendo, nos podemos equivocar. Gracias, doctor. No, de nada. A mí me parece, mi forma de pensar, que definitivamente no es recomendable, digamos, mandar a una criatura a un lugar así, porque aunque el hermano dice que pueden ser personas no degeneradas, pero solo el hecho de estar en una relación como esa, que no es de acuerdo conforme lo manda la Biblia, la palabra de Dios, entonces desde ahí ya no está normal, no está bien mandar a un hijo a exponerlo a una situación de esas, porque inmediatamente la criatura iría tomando en su mente, que eso es lo normal, lo cual es en contra de la palabra de Dios. Entonces me parece que, a mi manera de pensar, consideraría que no es recomendable. Sí, estoy de acuerdo, hermano, con usted. Lo que pasa, como dice, que no tiene dinero para tener a otra persona. Primero, como digo, que no esté viviendo en una relación con otra mujer. Si ella es sola, es lesbiana, pero está viviendo con la madre o con la abuela, bueno, lo mejor es como usted dice, no, desde el vamos, tratemos de no meternos en la boca del lobo, eso es sabido, pero hay que ver también las situaciones que está esa persona. Si no tiene nada, no tiene dinero, bueno, o en ese aspecto poner todo en manos de Dios, que Dios le dé la salida. Yo estoy de acuerdo contigo, tenemos que evitar todo que nos pueda hacer, y más una niña de 2 años, sabido, en ese aspecto. Pero ante todo, como yo decía, bueno, a ver, la conocemos, no conocemos, ¿qué tipo de persona es? Doctor, lo que dice el hermano Vargas, a lo mejor usted no me escuchó, pero ella vive con la pareja ahí en su casa, en la casa. Ellas viven allí, ellas tienen su relación ahí en su casa, son pareja. Y la mamá de ella, que es la tía de la muchacha, vive ahí con ella, pero ellas dos viven ahí. Sí. Está bien. En ese aspecto, por supuesto, en ese aspecto yo también creería que no, que trate de buscar otra solución. Yo creí que ella vivía no con su pareja, sino con otra persona. No, si es así, sí, por supuesto, estoy de acuerdo en eso. No busquemos otro lado. Dios le va a dar otra salida. Bueno, a lo mejor, yo no sé si esto sería otro tema que pudiera surgir. Como vemos, esto se ve cada vez más y más y está tocando la puerta de nuestras familias. Cuando tenemos en nuestras familias seres que nosotros los queremos, que tengan este tipo de problemas, ¿cómo no ofenderlos? ¿Cómo tratarlos?
porque se dio el caso, alguien vio y escuchó y entonces fue triste porque es de la familia y entonces no sé, le voy a preguntar al hermano Vargas, no es que le estoy diciendo que sea usted, imagínese que su hija tuviera una tía que estuviera así. ¿Qué situación? Es una situación incómoda y uno no quiere ofender. A lo mejor sea tema para otra ocasión. Creo que sí. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que por la hora y fuera de eso se puede extender ya más bien para la parte psicológica y podríamos tocarlo desde el punto de vista de qué es lo que aconseja la Biblia, cómo tratar a estas personas. Podría ser un tema más interesante para que invitáramos a Emilce, al doctor Pedro y también que asistiera y pudiéramos escuchar a la otra compañera de ellos que ha estado conectada también, que estuvo hace un ratito. Sería bueno escuchar sus mensajes, porque en últimas, lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos es ganar almas. Entonces, aprender y ver qué herramientas podemos encontrar en la Biblia, y no solamente en la Biblia, sino también de una forma psicológica, para de esa manera ganarlos a ellos y a restaurarlos. Porque hay ejemplos, incluso pues, se podrían para la próxima clase hacer eso, mostrar ejemplos de personas que se han restaurado, personas que han dejado esas inclinaciones y han vuelto a tener su propia identidad como Dios se la dio. Entonces sería bueno que en otra próxima oportunidad Olguita cuadrara con Elena y con el doctor y con todos para que pudiéramos hablar sobre esto, porque sí hay evidencias de personas que se restauran y generalmente las personas que se restauran son las que se hacen espirituales buscando a Dios y lo hacen con más firmeza. Entonces, eso es importante hablarlo. Entonces, yo creo que esta charla estuvo muy buena. El doctor, agradecemos que haya estado con nosotros. Nos haya dado esta ilustración fisiológica y médica de todo lo que tiene que ver con este movimiento que hay actualmente. Y también yo creo que debemos agradecer también a Elena que nos ha conectado con el doctor y que nos están ayudando con esto, porque yo creo que esto es muy importante. Muy importante porque definitivamente estamos metidos ahorita en esta vorágine en el mundo y nosotros como cristianos necesitamos tener no solamente el conocimiento, sino tener también las herramientas de cómo manejar todo. Mire, y sabe que ahí tenemos que mirar lo que dice el Señor en Mateo 24 cuando dice, ay, para esta época, ay de las que estén criando, porque las víctimas van a ser los niños. Entonces el Señor nos equivoca y nosotros tenemos que con la ayuda de Dios enfrentar esto y que Dios nos ayude con nuestros hijos y nuestros nietos. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias y los felicitamos por interesarse en esto que realmente yo no tenía idea de tanta cosa, Mire, una vez escuché eso del pansexual, pero yo creía que eran muchachos que estaban jugando con esto. Yo no tenía idea. Y ahora que sí, que les agradecemos mucho y bueno, de las que vemos aquí, vemos a Shirley, que es una de nuestras jóvenes, y que ella puede ser de ayuda, de que eso te sirva de ayuda para ayudar a otras personas que no estén claras en el tema. Entonces, los esperamos para en otra ocasión que tengamos otra charla, que nos vengan a instruir y vamos a continuar con